Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Había una mujer que está recordada como una de las personas más amarretes o mezquinas que jamás vivió. Pero cuando ella falleció en el 1916, la señora Hetty Green dejó bienes con un valor de más de 100 millones de dólares. Ella comió avena fría porque costó para calentarla. Su hijo sufrió la amputación de una de sus piernas porque ella tardó tanto en buscar una clínica donde los servicios eran gratis y su caso de su hijo se hizo incurable. Era riquísima, pero eligió vivir como una pobre. Era tan necia que aceleró su propia muerte por causar un ataque de presión al discutir sobre el valor de tomar leche descremada. ¿Loca? Puede ser. Pero esa señora Green es una ilustración del creyente que tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales y que posee las riquezas inescrutables de Cristo y vive como un pobre espiritual. Quiero dirigir su atención en este tiempo a Efesios, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Gálatas 1, Efesios. Estaba tantas veces en Gálatas que estoy acostumbrado a decir eso. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 3, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que encontramos en estos versículos, estos primeros 3 versículos de Efesios, es que para ser benditos con toda bendición espiritual y para recibir y realizar toda bendición en los lugares celestiales, tenemos que estar en Cristo. O sea, para poder apropiarlo y aprovecharlo, hay que estar. Y entonces vamos a mirarlo desde esos dos asuntos: estar en Cristo y estar benditos en Cristo. Y quiero pedir que oren conmigo para pedir que Dios obre en nosotros en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos y te damos gracias por todo lo que has hecho para nosotros, los pecadores, los que merecemos solamente tu ira y tu condenación. Pero te damos gracias por todo lo que has hecho para nosotros y en nosotros por medio de Jesucristo. Por tanto, te pido, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender con todos los santos las realidades y verdades que vemos en tu palabra en este momento, de lo que significa estar en Cristo y benditos en Cristo. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. De estar en Cristo. Vimos esto en el mensaje anterior. Es el hecho de estar en Cristo determina todo en nuestras vidas presentes y en nuestras vidas futuras. O estás en Cristo o no estás en Cristo. Y esto determina todo, absolutamente todo, lo que pasará en nuestras vidas ahora y en la vida venidera.
determina nuestro estado delante de Dios. O estamos bajo su ira y su condenación, como venimos a este mundo con una naturaleza pecaminosa, o estamos aceptos en Jesús el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hecho de estar en Cristo simplemente significa que Él es el Señor de nuestras vidas. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, si Jesús no es el maestro a quien sigues, si Jesús no es el soberano que manda y a quien obedeces, y si Jesucristo no es el Dios a quien adoras y amas, entonces no estás en Cristo. Si Jesucristo no es el Señor de tu vida, yo te ruego que mientras que veamos este pasaje de la palabra de Dios, que consideres tu estado pecaminoso delante de Dios y que busques y recibas el perdón de tus pecados por medio de Jesucristo. Déjeme explicar algo aquí. Todos nosotros nos consideramos bastante buenos, ¿no es así? Buenas personas. Pero la realidad es otra a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios en su ley, que está escrita en nuestro corazón, nos manda que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no haya otro, que no hagamos imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Que santifiquemos su nombre en todo momento. Que guardemos un día en la semana para dedicarlo al descanso y estar con Él. De honrar nuestros padres, de no matar, de no robar, de no cometer adulterio, de no decir falso testimonio, de no mentir, de no codiciar lo que pertenece a otro. Esas leyes que llamamos de Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se llaman los 10 mandamientos. Y es esa ley que está escrita en nuestro corazón. Y tú y yo sabemos muy bien, estando honesto con nosotros mismos, que hemos quebrantado, si no todas, la mayoría de esas leyes. Y delante de Dios somos culpables y condenados y destinados a un infierno eterno como resultado. Es lo que merecemos. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, en su amor, envió a Cristo a morir en la cruz, tomando nuestro lugar, recibiendo nuestro castigo y nuestra pena. Y al resucitarse de los muertos, Él ofrece a nosotros el perdón si nosotros reconocemos que somos pecadores. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos total y únicamente en Cristo para la salvación de nuestras almas. Si nunca has hecho eso, te ruego que consideres tu estado delante de Dios y que des tu vida al Señor Jesucristo. Porque al estar en Cristo, de hecho, en este pasaje nos muestra que son los santos y los fieles en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a ellos en esta epístola. Pero ¿quiénes son los santos? El diccionario La Luz dice que los santos son los elegidos que merecieron en el cielo especial recompensa y que reconoce la Iglesia Católica como tales. Sigue la definición, dice, por el proceso que se llama canonización, la Iglesia Católica declara santo a un siervo de Dios por examinar su carácter y conducta, y si fuera
irreprensible y si fuera responsable por hacer por lo menos 2 milagros, entonces se califica para que se hace un santo. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. 9 veces en la epístola a Efesios, a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso, encontramos 9 veces en esta epístola el término santo. Los santos eran personas vivas, no muertas, aunque antes estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. El asunto es, en la Biblia, el término santo se usa para describir uno que reconoció su estado pecaminoso delante de Dios, se arrepintió de sus pecados y ha confiado en Cristo Jesús como su único Salvador y Señor. Y entonces el santo es uno separado del mundo a Dios. La palabra santo o santidad significa en sí separación. Y el santo, o sea, el creyente entonces está en el mundo físicamente, pero no del mundo espiritualmente. El santo es uno que está en Cristo Jesús. En la Biblia, en tiempos bíblicos, no usaban el término cristiano para referirse unos a otros. Fueron llamados eso por otros, seguidores de Cristo, ¿qué significa? Pero se llamaban a sí mismos santos, hermanos, discípulos, fieles, los que creían. Y esto es lo que es el segundo término de esto que están en Cristo. Son fieles a los santos y fieles en Cristo Jesús. Estos fieles en Cristo Jesús habían puesto su fe, su confianza en Jesucristo y por lo tanto tenían el derecho de ser llamados santos. Y como Juan 1:12 dice, de ser hechos hijos de Dios. Ser fiel habla de la fidelidad, de la constancia, de la confiabilidad, de la obediencia, de ser leal a Dios. Y ser fiel en Cristo Jesús y a Dios resultará, fíjense en esto, en que seamos fieles en las otras áreas de nuestras vidas. Seremos fieles a nuestro matrimonio, a nuestro cónyuge. Seremos fieles en nuestro hogar, a nuestros hijos y los padres, a los hijos a los padres. Seremos fieles y confiables en nuestro trabajo. Seremos fieles y confiables en nuestros negocios y en nuestro testimonio y en nuestra iglesia. Santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, esto es de estar en Cristo y esto de estar en Cristo nos llevará a ser benditos en Cristo. La fuente de todas las bendiciones es por medio de Cristo. Dios el Padre nos ha hecho espiritualmente ricos en Cristo Jesús, espiritualmente rico. Fíjense, ese versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición que dice espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual no promete toda bendición material, aunque eso pueda resultar. Pero toda bendición espiritual ya tenemos. Dios el Padre nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana abundante y gozosa.
Dios, el Padre, nos ha dado toda bendición espiritual para que podamos afrontar toda prueba, toda dificultad, toda tentación, toda tribulación, todo dolor, toda tristeza, acompañado por el Señor Jesucristo, acompañado por el Consolador, el Espíritu Santo. Es importante que entendamos que lo espiritual es más importante que lo material. Fíjense conmigo, el dinero puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar lleno de amor. Un hogar, el dinero puede comprar rejas y un sistema de alarma, pero el dinero no puede comprar la tranquilidad de corazón. El dinero puede comprar regalos, pero no puede comprar el amor. El dinero puede comprar la posición, pero no puede comprar la salvación de nuestras almas. El dinero puede comprar una reputación, lo que otros vean, pero no puede comprar el carácter, lo que somos. El dinero puede comprar y pagar una fiesta, pero no el gozo. Y el dinero puede comprar el descanso, pero no puede comprar la paz. Las bendiciones del creyente, del que está en Cristo, están en la esfera celestial y eterna. Es importante que entendamos esto y para poder aprovechar de estas bendiciones debemos saber cuáles son. Hice una lista breve de 11 de estas bendiciones que están nombradas aquí en el capítulo 1 de Efesios. Primero, la bendición de ser escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Si has puesto tu fe en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y confiado en Cristo como el Salvador de tu vida, Él es tu Señor, fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Llamativo, antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan cuando eran chicos o los chicos y jóvenes escuchando esto? Cuando eligen equipos para jugar vóley o fútbol o cualquier juego donde hay dos equipos y eligen y te encanta ser elegido primero, ¿no? Porque demuestra que sos bueno en el deporte o en ese juego. Y a nadie le gusta ser el último y ser bueno, vení con nosotros. No queremos eso. Nos encanta ser escogidos. Si has puesto tu fe en Cristo, fuiste escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Otra bendición es que es esto de ser adoptados hijo de Dios por medio de Jesucristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos adoptado para ser, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a estar viendo cada una de esas bendiciones en los siguientes mensajes. Por eso no voy a ir explicando cada uno en este momento. Lo quiero mostrar nomás. En el versículo siguiente, versículo 6, vemos la bendición de ser aceptos en el amado, en Jesucristo, delante de Dios el Padre. La cuarta bendición espiritual es de tener la redención por la sangre de Jesús y el perdón de todos los pecados. Versículo 7. Vemos los versículos 8 a 10 esto de tener la riqueza de la gracia de Dios que nos da a entender el misterio de su voluntad y explica aquí de reunir en todas las cosas en Cristo. Todo pueblo, toda nación, toda lengua reunidos en Jesucristo. Como leemos en Gálatas, donde no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esto es otra de las riquezas, otra de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. En el versículo 11 encontramos la bendición de tener la herencia espiritual y eterna en Jesucristo. Jesucristo es tu Señor y Salvador. Hay una herencia esperándote en la eternidad, en Jesucristo. El versículo 12 menciona la bendición de tener el propósito de tu vida en todo lo que haces en tu vida, de vivir para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? ¿Para qué vivimos nuestras vidas? Para el santo y fiel en Cristo Jesús, el que está en Jesús, es para vivir para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Encontramos en los versículos 13 y 14 las bendiciones espirituales de ser sellados, guardados y asegurados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo sabemos que todo esto va a llevarse a cabo en el día de mañana, esta herencia espiritual y eterna? Por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. En el versículo 18 de capítulo 1 de Efesios encontramos la bendición de ser llamados a una esperanza viva y eterna. El versículo 19 menciona el hecho, la bendición de conocer y utilizar la supereminente grandeza del poder de Dios en nuestras vidas para vivir en obediencia, para vivir en santidad, para poder hablar a otros con confianza, con amor, con compasión del Señor Jesucristo. Y el último aquí en el capítulo 1 es la bendición de ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tremendas bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales, en la esfera celestial y eterna, en Cristo Jesús. Ahora, pregunto, ¿estás en Jesucristo? ¿Puedes decir que lo conoces personalmente? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Oh, amigo. Oh, hermano. Nunca serás bendito con toda bendición espiritual en los lugares celestiales hasta que reconozcas delante de Dios que eres pecador y que no te puedes salvar, y te arrepienta de tus pecados y confíes única y totalmente en Jesucristo para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma. ¿Lo harás ahora? ¿Darás tu vida a Jesucristo ahora? Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Cristo, te pido que obres en cada oyente de tu palabra en este momento. Si nunca ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, que en este momento se arrepiente de sus pecados y ponga toda su confianza y fe en Jesús para ser su único Salvador de los pecados. Que no confíe más de sí mismo, de sus buenas obras, o de ser buena persona, o de su religión, sino que confíe única y totalmente en Jesús. Y Padre, para mis hermanos que están escuchando, te pido, Padre, que obres en ellos y en mí para que vivamos no como pobres, no como indigentes espirituales, sino aprovechando de todas estas bendiciones espirituales que tenemos
en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, amigos, que el Señor bendiga, obre y haga su voluntad en sus vidas.